WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. El año se está yendo volando y el día de las elecciones está a la vuelta de la esquina. Estas elecciones del 5 de noviembre del 2024 en que estamos son cruciales. Son muchas las insatisfacciones que tenemos por décadas de cómo trabajan las personas que resultan electas. Cada día tenemos más ineficiencia y también más indiferencia y menos compromiso. Ni hablar de cómo la corrupción se ha ido convirtiendo en algo prácticamente normal. Lo vemos, lo sentimos, lo vivimos. Entonces nos quejamos, no vemos. ¿Dónde está nuestra responsabilidad en todo esto? Y la realidad es que buena parte de todo es nuestra responsabilidad. Hemos dado paso al engaño, a la mentira y a la manipulación. Las noticias falsas o fake news, como prefieran llamarlas, se han convertido en la orden del día. Pasada la pandemia, nuestras conductas han cambiado mucho y eso ha facilitado el paso a la información falsa. Encerrados por tanto tiempo, nos acostumbramos al uso excesivo de las redes sociales. Ahora, la inteligencia artificial es otra amenaza bastante agresiva. Ese es el panorama a simple vista, pero el asunto principal es que en esta elección tenemos que agudizar nuestra mirada y asegurarnos de estar informados con la verdad sobre nuestros candidatos para poder elegir solo a los mejores y más honestos candidatos y candidatas. El Centro de Periodismo Investigativo ha preparado una guía de consejos para educarnos y sacar de carrera las noticias falsas. Hoy me acompaña Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, quien de paso, debo decir, y nos va a contar esa historia ahora, ha sido víctima de las noticias falsas y con ella voy a conversar hoy. Así que presten mucha atención, mucha atención, porque nos va la vida en esta elección en muchas cosas y tenemos que saber qué es información falsa, cuáles son los consejos claves para asegurar que solo veamos las noticias veraces, cómo corroboramos información, cómo verificamos quién la publica, cómo analizamos el contenido. Así que de eso y más converso hoy con Carla Minet, a quien ya le he dado un cafecito, porque sí. Ella todavía debe estar pasando el coraje Gracias, ese de haber sido víctima. Estoy segura que ese coraje no se le ha pasado no todavía. Se me ha pasado. No se me ha pasado porque realmente después de haber visto yo la noticia y haberla leído, yo dije, no, esto no puede ser, esto no puede estar ocurriendo. O sea, ¿cómo es posible que lleguemos a estos niveles? Sí, buenos días para ti, Delvis, y para toda tu audiencia. Gracias por la oportunidad. La verdad es que fue bien sorprendente justo cuando el huracán Ernesto estaba moviéndose al norte de Puerto Rico, empecé a recibir mensajes de texto de personas, allegados, amistades o personas conocidas que me enviaban imágenes de su teléfono celular donde estaban observando, digamos, mensajes en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, con una noticia falsa sobre mí. Una noticia falsa que lo que tiene es esencialmente información general y disparates. Pero el problema es que tiene una foto tuya. Tiene una foto mía y además trata de insinuar cosas sobre mí que son completamente falsas e incorrectas. Además de eso, al final la noticia hace un llamado a que la gente vaya a una página web en donde supuestamente las personas pueden generar ingresos de forma exponencial. Así es que hay un elemento también de defraudar a las personas, ¿verdad? De modo que, pues sí, esto es un ejemplo y lo hemos tomado como ¿verdad? Como una oportunidad de educación para hablar sobre la campaña que llevamos ya varios días, un par de semanas en el Centro de Periodismo Investigativo en contra de la información falsa en el contexto electoral. Hemos estado dándole
a las personas, a los lectores y los radioescuchas, consejos de cómo detectar información falsa en las redes sociales, para evitar compartirla y difundirla y comentarla y ampliarla. Exactamente, ¿por qué tú crees que pasó eso contra ti? Bueno, como llevamos ya como 2 semanas haciendo esta campaña, yo pienso que personas que se dedican a esto pueden haber estado alertas y haberse, digamos, sentido aludidos de que estuviéramos haciendo una campaña sobre la información falsa. Pero decidieron hacer esto para darte a ti más oportunidad. Bueno, yo pienso que a lo mejor no se dieron cuenta. Con esto tú puedes dar clases. Por eso sí, como dicen los académicos, esto es un caso de libro de texto. Exacto. Y nos sirve para ilustrar. Después de que yo recibí los mensajes de la campaña en mi contra, vi también que el candidato a la gobernación por el Partido Independentista, Juan Dalmau, también fue objeto del mismo tipo de campaña el pasado viernes, me parece, y lo denunció también en sus redes sociales. Y al observar la forma en que se hizo la campaña en su contra y los mensajes que había en las redes sociales, veo que es el mismo tipo de campaña. O sea que probablemente la hizo el mismo grupo, la misma persona. Sí, no, y que además el peligro de esto que tú estás mencionando es que no es alguien que no tiene nada que hacer, sino todo lo contrario, alguien que está pagando para que esto ocurra. Sin duda, eso es lo que nos muestra el tracto. Que hay una agenda detrás de esto. Y de estas son las cosas que nosotros definitivamente nos tenemos que defender. Sí, porque en el contexto electoral, y bueno, y no solamente en el contexto electoral, podemos ver que ha habido otros momentos en que se circula información falsa. La información falsa se puede circular con un claro objetivo de propaganda, por ejemplo, o de hacer daño a personas, pero también puede haber información falsa que viene de medios incluso bona fides que no corroboran la información. Lo hemos visto con el caso de Rolandito hace unas semanas atrás, lo hemos visto cuando a veces se circulan mensajes en las redes sociales alrededor de personas fallecidas que no han fallecido realmente. Últimamente cada vez es más frecuente que se circulen mensajes de personas desaparecidas que realmente no lo están o que no son con fotos de personas que no son de Puerto Rico, por ejemplo. Es decir, se circula un mensaje con una foto de una persona en India. Y así por el estilo, cada vez más se dan estas dinámicas en las redes sociales y lo que queremos es que la gente esté alerta y que use su juicio crítico y que identifique esas banderas rojas que deben detectar cuando una información es falsa. Y que no es tan fácil hacerlo. No lo es. Que es el problema, porque cada día se profesionalizan más en el uso de la información falsa. Sí. No sé si viste el ejercicio de inteligencia artificial más inmediato, que es el video de Kamala Harris con Trump, que de paso es gracioso y es terrible, ¿no? Y es trágico. Sí. Es trágico, fíjate, y es otro ejemplo maravilloso. Lo que me gusta de estas cosas es que antes de que ocurriera lo tuyo y antes que saliera este video, pues mira, hay cosas que no son tan fáciles, por eso tienen tanto éxito, porque de entrada cuando tú lo ves, tú, sobre todo, si te llega a ti por una persona que es muy tu amiga o muy tu amigo, que tú no vas a desconfiar, tú inmediatamente le das paso hacia adelante y lo ves con mucha brevedad, no le pones, ay, lo leíste y saliste corriendo porque pensaste que era urgente. Pero entonces cuando tú ves algo como lo tuyo, que es de hecho tan absurdo, que se utiliza el logo del Nuevo Día, que se utiliza tu foto, que se asegura que hay un banco que te está demandando. Y cuando tú vienes a ver el caso de este video de Kamala Harris con Donald Trump, cuando los ves tomados de la mano, cuando ves, o sea, tomados de la mano caminando por la playa, no recuerdo ahora. Sí, que son cosas absurdas. Que son cosas, no, pero el problema es con la perfección que se ve. Sí, o sea, que ya tú sabes que la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas bien perfectas. Cada vez hay más aplicaciones en las que se generan videos que son como películas, o sea, son tan perfectos que parecen una película, además, encima, porque tienen una calidad de iluminación y estética que tú
realmente tienes que dudar si son reales o no. Y no es como antes, que cuando había esos videitos falsos, tú veías que eran caras puestas en otros cuerpos. Ajá. Y tú lo podías Era más así. notable, claro. Era notable, pero ahora mismo no. Así es. Ahora mismo no, claro, cuando tú dices, bueno, eso es imposible porque ellos dos no se van a hablar, pero cuando es que la cosa llega al ridículo, cuando ves la barriga de Kamala Harris, ¿verdad?, embarazada, y él tocando su barriga, ¿no? Que tú sabes definitivamente que es un chiste, pero claro, la cosa, vuelvo y te repito, este video en particular, el de Kamala Harris con Donald Trump, lo que te da a entender es la perfección que puede ocurrir en un video que es hecho con inteligencia artificial, que es mentira. Sí. Es muy retante, especialmente la parte de video, yo diría, y la parte de las imágenes, para alguien que no tiene un ojo entrenado, identificar las cosas. En el caso de los textos, yo creo que hay unos indicios más claros que la gente puede identificar cuando, por ejemplo, en un texto no se atribuye la fuente, no se dice de dónde salió la información, cuando no se precisa el nombre de la persona que se está citando, cuando se utilizan nombres, por ejemplo, en el caso de la noticia falsa sobre mí, se habla del Banco Central de Puerto Rico, pues, ¿verdad? No conocemos de un Banco Central de Puerto Rico, y así por el estilo. Una cosa muy notable de la inteligencia artificial de los textos es la falta de concordancia en el género. Muchas veces los textos de inteligencia artificial fallan continuamente, es uno de sus principales fallos, en que están hablando de mí, que soy una mujer, y ponen el género en las oraciones en masculino. Así es que eso es una cosa que enseguida te indica que ese texto fue probablemente producido con inteligencia artificial. Y así por el estilo, o sea, en todo el texto lo que se habla es como una insinuación de cosas sobre mí, que el micrófono se quedó abierto, y crean como todo este alarmismo, pero que el Banco Central llamó y detuvo la transmisión. Unas cosas que realmente, pues... Sí, que todo eso lo dijiste en la televisión. Sí, ¿no? Y que cuando uno se pone a pensar, ¿cuándo tú has escuchado que algo así haya ocurrido? Uh-huh. Aquí, por lo menos. No, nunca. Pues esa sensación como de sorpresa de algo que es increíble debe inmediatamente detonar en nosotros ese chip de verificar de que hay algo malo ahí. Así que en el texto pues es más fácil ver esos elementos. Uh-huh. Bueno, voy a hacer una pausa porque cuando te haga la próxima pregunta, pues no quiero interrumpirte para decirte tenemos que ir a la pausa. Así que, Argenis, vamos a la pausa ahora y regresamos de inmediato. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Desde pequeñita me gustaba quedarme mirando al horizonte. Podía estar horas observando y disfrutando el paisaje. Mientras fui creciendo, tuve la dicha de viajar el mundo y descubrir nuevos e impresionantes paisajes nunca antes vistos y que mis ojos jamás olvidarán. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Bienvenidos a la nueva temporada de los datos de autocontrol por la cadena WIAC 740 AM desde las 3 hasta las 5 de la tarde con el licenciado Mario Burgos. Presentamos los datos de autocontrol. Traído a ustedes por la compañía Making Power. Los datos de autocontrol. Lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Desenfoque. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy estoy en la agradable compañía de la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, Carla Mí. Y estamos hablando de lo que es la información falsa, lo que es el fake news. Y fíjate, nosotros hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, en la figura de Donald Trump, es una de las personas que es más experto en el fake news porque es un mentiroso compulsivo
no le importa mentir, sencillamente no le importa. Y entonces hay una cantidad de millones de personas que le creen que es bárbaro, que ese yo creo que es otro conflicto. ¿Cuándo es que tú ves y sabes que la persona está mintiendo, pero incluso sigues hacia adelante, respaldándole? Y continuamente él acusa a los medios bona fide de ser fake news. Así que él tiene esta palabra en su boca continuamente, pero ya se ha demostrado de forma científica, es decir, no periodistas solamente, científicos han demostrado la cantidad de veces que ha mentido en sus campañas y durante sus candidaturas. Cada vez que abre la boca. Continuamente. Cada vez que abre la boca, el 70% de lo que dice es falso. Y entonces, claro, hay cosas que dice de sí mismo que son ciertas, como voy a ser un dictador, por ejemplo, ¿no? Pero el caso es cómo nosotros, porque hay cosas que no están bajo nuestro control. Y nosotros tenemos que trabajar con qué es lo que nosotros podemos controlar y ver qué es lo que a nosotros nos importa. Y sobre todo, pues, viendo todo ese comportamiento y viendo todas esas cosas que están ocurriendo, nosotros tenemos que entender, número uno, que la democracia la hacemos nosotros. Y la democracia es algo que se sostiene de día a día. No es como que te dieron la democracia y quedó ahí para siempre. Eso no es cierto. Nosotros podemos decir que estamos en una democracia y realmente no estamos haciendo el ejercicio. Porque el ejercicio democrático, y esto lo he dicho muchas veces en este programa, es cómo nosotros participamos dentro de ese trabajo. Los que definen la democracia son los ciudadanos y ciudadanas, en términos de su participación en los procesos. Tu pensamiento, Carla. Sí, o sea, es un problema de falta de enfoque que nos desenfoca, porque incluso a mí, en mi experiencia, me tomó un tiempo como descifrar de dónde venía esto, tratar de identificar el tracto de dónde surge, enviar mensajes para denunciar el problema, pedirle a mis amistades que lo denunciaran en sus redes sociales. Todo este trabajo que se hace de fake news toma tiempo y desenfoca a la gente de lo realmente importante, de poner el foco en los asuntos relevantes para el país. Es como un poco uno se siente como viviendo en un programa de chismes o de, tú sabes, una casa de los famosos. Y realmente resulta como a veces, pues sí, frustrante, no te voy a decir que no. Y en el fondo, el objetivo de muchos fake news es menospreciar a las personas que son objeto de esos fake news, que es otro elemento que también, de nuevo, es un asunto en el que invertimos tiempo, recursos, para simplemente minimizar al otro y hacerlo de forma anónima, ¿verdad? Porque cuando, digamos que si estuviéramos hablando de un asunto de tú a tú, donde debatimos y argumentamos de manera de frente, de manera legítima, pues está perfecto. Podemos tener puntos de vista diferentes sobre las cosas. Y porque el debate es extraordinario. Son argumentos válidos. Exactamente. Pero una cosa distinta es acusar a alguien o hacer ver a alguien de una forma que no es, y hacerlo de forma anónima y no de frente, y no ¿verdad? Y no estar sujeto a esa rendición de cuentas, vamos a decir. Así que creo que en términos generales es algo bien preocupante. Debe haber mejores mecanismos para hacer estas denuncias. Ahora mismo yo he enviado mensajes de correo electrónico a empresas en Canadá y en Islandia que me han contestado, pero no han hecho nada sobre la página web, que sigue estando disponible con la información falsa. Así es que hay unos asuntos ahí que hay que mirar. Bueno, y eso sí es bien grave, porque el problema es que si tú dices, porque muchos te dicen, repórtalo como junk, ¿verdad? Sí. Repórtalo como tal cosa, reporta que eso no es cierto, pero tú lo reportas y ¿qué pasa? Si no pasa nada, pues entonces no estamos haciendo un cambio, no estamos haciendo una transformación, porque además a la velocidad que se mueve la red social, son miles y miles de personas que pueden estar viéndolo y creyendo. Sí. E incluso al cerrar un website se abre otro inmediatamente. Es decir, no tiene que haber unos mejores mecanismos para filtrar estas cosas y ahora mismo definitivamente no los hay. Así que eso es un reto en general, no para Puerto Rico. Esto lo debe estar experimentando muchas personas en diferentes países del mundo, y sabemos que los periodistas
son un grupo que en particular son objeto de los fake news en muchos lugares, además de los políticos también. Bueno, de hecho, yo creo que somos los más afectados con todo esto. De los más. Yo diría que somos los más afectados con todo este proceso. Número uno, porque el esfuerzo que se hace en el mundo periodístico por tener la información correcta y veraz, la gente no sabe, pero es grande. Es un ejercicio bien fuerte, bien grande, es mucho el trabajo. Pero entonces, ¿qué pasa? Como ahora todo el mundo tiene un teléfono en la mano, pues todo el mundo puede ir a reportar. Eso ha hecho un daño tremendo al mundo periodístico en realidad. Porque, pues mira, qué chévere, lo tienes ahí en el momento, pero no hay un filtro. Y las informaciones realmente necesitan un análisis, necesitan un filtro. Sí, y así un poco también surgen entonces los llamados influencers, que también algunos han sido objeto de campañas de fake news, porque entonces de repente se convierten en las fuentes de noticias para el público. Lo cual entonces los hace blancos de campañas también de desinformación, cosa que ellos también hacen en algunos casos, ¿verdad? Porque conocemos muchos influencers que lanzan noticias no corroboradas, noticias producidas incluso por inteligencia artificial, y no existe ¿verdad? Formas de delimitar que eso ocurra. Así que, pues, es parte de las dinámicas que trae la tecnología, pero definitivamente, pues, es importante educar a la gente, que la gente no piense que scrollear en su muro de Instagram o de Facebook es algo inofensivo, ¿verdad? Que a veces esto puede estar teniendo, ¿verdad? Un efecto, y sobre todo cuando compartimos la información, cuando la comentamos, cuando le damos like. Todo eso lo que hace es hacer esa bola de nieve más grande. Tenemos que dudar absolutamente de todo. ¿Cómo nosotros sabemos o podemos determinar lo que es la información falsa? Yo pienso que sí. Particularmente dudando de todo lo que hay que dudar de todo, hasta de lo que yo digo aquí, de todo el mundo. Así debe ser. Yo creo que parte de tener una conciencia crítica ante los medios de comunicación es uno ejercer su propio criterio, uno informarse, hacer su propio trabajo, ¿verdad? De contraste de información, de entender el contexto de las cosas, y de hacer un ejercicio extra por saber si son correctas o no. Hay medios de comunicación, el Centro es uno de ellos, pero hay otros también que, por ejemplo, cuando publicamos una investigación, una historia, ponemos en esa historia todos los enlaces a los documentos que dieron pie al hallazgo que se está presentando. Cuando tenemos información que es corroborada por fuentes anónimas, consignamos que la corroboraron 2 o 3 o hasta más fuentes anónimas. Es decir, hay unas cuestiones del rigor periodístico que se deben de presentar a la audiencia para que la audiencia sepa que puede confiar. Porque si no están ahí, pues deben generar dudas. Porque si tú no estás pudiendo llegar a la fuente original y no estás teniendo acceso a cómo se elaboró una información, pues hay problemas, hay problemas de credibilidad. Una cosa que la gente puede hacer hoy en día es, obviamente, seguir en sus redes sociales a medios confiables, no solamente a influencers. Seguirnos en redes sociales, al Centro, a otros medios en los que usted confíe, seguir a sus periodistas, identificar periodistas que ya usted conoce, que lleva años viendo su trabajo y que le adjudica una credibilidad, pues mire, sígalos en las redes sociales, porque esas son formas de tener un mejor balance dentro de lo que usted consume en su teléfono celular. Sí, no, yo creo que también hay que buscar la información en una variedad de medios. Claro. O sea, la viste aquí de entrada, la viste, qué sé yo, la viste en El Nuevo Día, pues la buscas en El Vocero, la buscas en otro sitio, la buscas en la radio, la buscas en la televisión. Si no está en ninguno de esos medios, si solo está en un medio, ya ahí está la primera alerta, ¿verdad? Porque hoy en día hay muy poca información exclusiva, vamos a decir, y realmente mientras no esté corroborada, no la comparta. Usted no tiene, a usted le dan chavos por ser el primero que da algo para adelante. No, ¿verdad? Pues mire, no, porque eso es parte de lo que pasa con las noticias falsas. Recuerdo hace unas semanas atrás
con la enfermedad de Edgardo Huertas, donde se informó rápidamente que había fallecido y cuando en realidad estaba en el hospital. El caso también de Noam Chomsky. Sí. Y así por el estilo, continuamente vemos estos errores que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está el rigor? Y debo decir, lamentablemente, que a veces han pasado también a medios bona fide por esa cosa del clic y de ir primero que nadie, ¿no? Uh-huh. Sí, que ese es uno de los problemas que tenemos y de hecho yo voy viendo cosas a veces que digo que me dejan perpleja, vamos a decir, porque he estado viendo en varias ocasiones, más de las que me gustaría ver en la televisión, que toman un video que tomó alguien que puso en las redes sociales y eso ya es un reportaje de televisión. Y entonces pues me parece que no. Y incluso ha pasado mucho en estos días también, y cuando hay crisis políticas o caos pasa también mucho, que resulta que ese video fue tomado 5 años atrás. Y se está presentando como si fuera algo que acaba de ocurrir o que está en el contexto del caos político que está ocurriendo. Pasó con Venezuela también. Con Venezuela ha pasado muchísimo. Pero pasa en todo el mundo y con mucha frecuencia, la verdad. Así que nada, la invitación es a que la gente tenga una mirada más aguda, más escéptica y que haga un ejercicio adicional de corroboración. Sí, y otra cosa que yo creo que es importante es cambiar el rumbo. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar el rumbo. ¿Por qué nosotros estamos recibiendo y por qué nosotros no estamos exigiendo? Si tú tienes 7 noticias frente a ti que te hablan de una u otras cosas que no tienen nada que ver con la información que tú realmente necesitas, tú tienes que identificar toda esa información como chatarra. Eso es chatarra y tú no le vas a prestar ninguna atención ni un segundo de tu vida. ¿Por qué? Porque para estas próximas elecciones, si volvemos al caso de lo importante que es que estemos informados con veracidad para estas próximas elecciones, yo lo que necesito saber es estos candidatos que están aquí, todos estos candidatos, yo quiero saber cuáles son sus propuestas para salud, cuáles son sus propuestas para educación, cuáles son sus propuestas para transportación, para gobierno, para cuál es la visión de futuro que tienen. Háblame de eso, y si no me vas a hablar de esas cosas que son los que me importan, dije algunos ejemplos porque hay muchas más, pero si no me estás hablando de lo que yo necesito para tomar la decisión, pues sencillamente no me interesa. Y yo creo que si hacemos eso junto con todo lo que ustedes están proponiendo, pues entonces es un cambio de rumbo y es tomar el toro por los cuernos y decir, no es lo que a ti te dé la gana de que yo sepa, es lo que yo te estoy exigiendo que quiero escuchar. Y claro, ejercer un mayor control uno como consumidor de información sobre a lo que se expone, en vez de estar simplemente, como quien dice, cambiando de canal con el control, tener, digamos, una lista de favoritos donde está la gente a la que usted le adscribe credibilidad y que tienen el tipo de contenido que es relevante a su vida. No la paja que hay hoy día en términos de información en tantos canales de información. Que va a ir directo al centro del ojo para evitar que uno vea con claridad. Sí, pero vamos a pausar y continuamos hablando porque son muchos más los consejos que nos está dando el Centro de Periodismo Investigativo. Vamos sobre ellos al regreso. No se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y conversó en la mañana de hoy con Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo. Y continuamos hablando sobre los consejos que nos da el Centro de Periodismo Investigativo para poder desarmar todo este ejército que tenemos de frente con las noticias falsas. Tenemos que desconfiar de las redes. Eso fue lo último que habíamos dicho. Pero ahora, ¿cómo hacemos? Otro consejo de ustedes es desarrollar el pensamiento crítico. Sí, desarrollar el pensamiento crítico, que quiere decir tener unas rutinas, básicamente, de cuando usted lee una información, un titular, en las redes sociales, aun si no va al enlace, pero de lo que usted ve en las redes sociales, qué ejercicios tiene que hacer su mirada para entrenarse e identificar las banderas rojas de que algo puede ser incorrecto, falso, no estar corroborado o ser una mezcla entre información cierta
y opinión, por ejemplo, que es otro de los problemas, parte de la información falsa. Cuando se presenta un texto de opinión como si fuera un texto informativo y no se le identifica al lector que es una opinión. Es parte también del proceso de las informaciones falsas. Una de las cosas que pueden hacer como parte de esas rutinas, una vez usted entra al enlace, identificar al autor, es de las primeras cosas que usted tiene que hacer. Esa noticia viene firmada por alguien se hace responsable de lo que dice ahí, es alguien que usted conoce, que ha escuchado antes, que ha leído antes. Está esa historia dentro de lo que es una página web que usted reconoce, la dirección web donde está, usted está entrando, usted la ha visto antes, la reconoce, tiene números raros, o es una dirección que usted entiende que es correcta y que está que la ha visto antes, vamos a decir. Todas esas cosas son parte del cotejo de información. Otra cosa que puede hacer es verificar la autenticidad de las imágenes. Una cosa de la que se aprovecha mucho el fake news es de usar imágenes como sugestivas o impactantes o fuera de contexto para que usted le dé clic a la noticia. Y cuando usted ve esas imágenes, una cosa que usted tiene que mirar adentro de la historia es, de nuevo, ¿hay un autor, un fotógrafo, un fotoperiodista responsable de esa imagen o no está atribuida a nadie? Generalmente las fotos y los videos debajo del recuadro de la imagen tienen el nombre de quien la tomó. Pues cuando no lo tienen, ya usted empiece a dudar de eso, ¿no? Ya decía antes de desarrollar también la rutina o la dinámica de seguir a los periodistas en los que usted confía. No tienen que ser 25. Con que usted tenga en sus redes sociales a 10 periodistas que son periodistas bona fide, que tienen una trayectoria reconocida, que usted los ha ido viendo y usted entiende que hacen un buen trabajo periodístico, pues ya con eso usted empieza a mejorar el balance en su menú. Porque si usted está siguiendo a los influencers locales o a los tiktokeros de más allá o a los programas de chismes de Puerto Rico, que son muchos, o a las figuras radiales de la radio mañanera, ¿verdad?, de entretenimiento, pues entonces tiene que buscar un mejor balance, porque si solo se entera por esas fuentes que no hacen un ejercicio de rigor, de corroborar, de tener información que saben que es relevante para usted y que viene de una fuente bona fide, corroborada, que está basada en documentos o en información que más de una persona ha dado fe de ella, pues entonces no puede pretender no ser preso de las fake news. No, y otra cosa que nosotros tenemos que mirar es cuán poderoso es el receptor. Y yo creo que nosotros no entendemos el poder que tenemos como siendo receptores de las noticias. Todos estos medios necesitan de la audiencia para sobrevivir. Si no tienen audiencia, no pueden sobrevivir. Por lo tanto, la exigencia es esa. Si son medios que todo el tiempo está haciendo fake news y usted lo descubre y lo sabe, pues no lo patrocine. Para eso todos los elementos tienen un botón para apagar o para cambiar y mirar en otro lugar, porque esa es la forma de decirles, esto no lo puedes hacer. Tienes que cambiar ese sistema o no te voy a ver más. Y nosotros para eso tenemos que entender cuándo es que nosotros tenemos el poder. Hay otra cosa que me preocupa y es cuando estamos en el 50-50. Yo creo que eso es bien complicado ahí. Cuando una noticia no es del todo falsa ni es del todo cierta. Pues ahí hay un ejercicio, digamos, más arduo un reto grande. De usted pasar balance y no todo, usted no tiene que estar de acuerdo con todo lo que está en una historia, de hecho. En una historia por lo general se incluyen a veces puntos de vista distintos sobre el mismo tema, y etcétera. Una cosa es un punto de vista distinto. Exacto. Y otra cosa es una mentira. Y otra cosa explícame un poquito eso. Bueno, lo que es opinión, usted tiene que ver lo que es opinión, ¿verdad? Opinión es el punto de vista de una persona que puede o no ser experto en el tema que habla, porque a veces vemos abogados hablando de economía o vemos a ingenieros hablando de arquitectura, es decir, eso es muy subjetivo, cada cual puede tener su opinión legítima sobre un tema y no quiere decir que esa opinión es experta en ese tema.
O que es mentira tampoco. Ni tampoco que es mentira, sin lugar a dudas. El problema que tenemos aquí es con las mentiras. Entonces, una cosa es la opinión de una persona, otra cosa es la mentira, que es un acto deliberado de que usted conoce que la información es incorrecta y la expone en un texto o en un video, lo que sea. Eso generalmente viene, ¿verdad?, de una intención específica, que es hacer daño, confundir, cambiar la conversación, es decir, distintos tipos de agendas que pueden haber detrás de ese esfuerzo. Y eso es lo que estamos tratando de que la gente distinga lo que es información, lo que es opinión, lo que es información falsa. Para lo que es información falsa, estamos hablando de o datos que no están corroborados, que no son ciertos, que son exagerados, ¿verdad? Que toman algo que sí pasó quizás, pero entonces lo redimensionan y lo hacen ver como que fue esta otra cosa. Información no atribuida y no corroborable. E información también sacada de contexto, que también puede ser. Que eso es bastante común. Común. Y son maneras, ¿verdad? Cosas que se observan también a veces en el discurso público, incluso por gente que no está conscientemente generando fake news. Así es que no digo que es fácil estos ejercicios. En nuestra página web, en la página web del centro, usted puede encontrar algunos de estos consejos y otros más. Y también hay un documento descargable en PDF que usted puede bajar y utilizarlo en salones de clase, compartirlos con personas con estos trucos o consejos para identificar mejor la información falsa. Sí, porque es que cada día es más y cada día son más hábiles haciéndola llegar. Sí. Y otra cosa es que como todas estas cosas generalmente son breves, también la brevedad es un problema, la brevedad de esas informaciones, porque es que son cosas tan breves. Por ejemplo, si tú tomas el Instagram, ¿cómo funciona el Instagram? Todo lo del Instagram es realmente breve y se va de la pantalla, breve y se va de la pantalla. O sea que tú lo recibes esa información, la pasas para el frente precisamente porque sabes la velocidad que lleva. Y entonces no nos llevamos esa cosa de es que hay que frenar, es que hay que mirar con más despacio. Sí, más despacio y más conscientes. Sí, o sea, la voracidad con la que, y la verdad que también con la llegada de la inteligencia artificial, el caudal de información que se genera día a día por máquinas, que no son seres humanos de hecho, de verdad que es grande, es preocupante y nos tiene que traer a una reflexión, ¿verdad? Porque si no, nosotros nos enredamos en esa vorágine, vamos a terminar muy desinformados, con una falta de criterio sobre cómo mejor actuar, cómo mejor ejercer nuestro voto, que es una de nuestras grandes preocupaciones, pero también incluso con falta de información clara sobre cómo actuar en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo tomar mejores decisiones, cómo informarnos, por ejemplo, sobre nuestras decisiones de salud, nuestras decisiones más inmediatas, ¿verdad? Y podemos ver que a veces esa desinformación también está influenciando esa toma de decisiones que directamente nos afectan, además de las decisiones políticas, claro. Sí, claro, porque mencionaste salud y esa es una de las más preocupantes, porque hay una cantidad de productos, hay una cantidad de gente con 20,000 ideas entre lo natural y lo químico. Muchos que cuando tú los ves tú dices, pero qué clase de disparate es porque sabes que es un disparate, pero hay muchísima gente que cree, que confía, y entonces hay toda una cuestión capitalista detrás de todo esto. Sí, es todo para llevarte a actuar sobre algo. El fin último, siempre hay un fin ahí y puede ser muy dañino. ¿Seguro? Al fin y al cabo, ¿no? Si ves, por ejemplo, ahora X, lo que era anteriormente Twitter, si vemos lo que está haciendo Elon Musk, que es el dueño, que es la persona más rica del mundo entero, que a él no le tiembla la mano en mover todo lo que a él le interese mover y adecuar su medio de comunicación para que funcione y envíe las informaciones que a él le interesan.
Y eso, particularmente ahora para Estados Unidos, es desastroso. Claro. Desastroso, ¿no? Y de hecho, que es una persona que ha estado muy, muy vinculada, digamos, a los discursos parecidos a los de Donald Trump y esa idea de llamar fake news a medios bona fide. Es muy peligroso realmente, y creo que pues en esencia nuestro llamado es a que la gente esté más alerta, que no sea tan, digamos, conforme con consumir esas redes sociales sin ejercer filtros de ninguna clase. Y que sí que, bueno, estamos frente a un proceso electoral ya en 2 meses, casi menos de 2 meses, y realmente vimos ese ejemplo que mencioné ahorita de Juan Dalmau, donde entonces se empiezan a generar campañas también de desinformación sobre los candidatos. Y que a lo mejor quien vio la campaña no es consciente de que entonces el candidato aclaró la información y la porque a lo mejor no le llega. Porque a lo mejor no le llegó y porque se quedó con la primera versión de las cosas. Los algoritmos se encargan. Entonces, pues sí, es peligroso, es muy preocupante. Y pues lo que queremos, y vamos a estar haciendo de aquí a diciembre, mediante nuestra página web y una sección que hemos abierto que se llama Foco Electoral, es haciendo chequeos de datos, ofreciendo investigaciones como siempre hemos hecho y alertando a la ciudadanía de estos consejos para que estén aguzados frente a este proceso. Y sobre todo tenemos que repetir que es importante exigir la información que realmente necesitamos. Sin duda. Y todo lo demás hay que pasarlo como chatarra, porque además hay que aprender a votar correctamente, porque hay que elegir a los mejores. Pero para elegir a los mejores tenemos que saber realmente cuáles son las propuestas. Y el problema es que tenemos campañas hace ya muchas décadas que nunca hablan realmente de cuál es la visión de esa persona que está aspirando, cuál es su visión de futuro, cuál es el Puerto Rico que quiere ver más adelante cuando termine su cuatrenio. Eso no lo vemos, esas conversaciones no existen. Sencillamente es qué es lo que le gusta hacer, cuál es su familia, para dónde va y de dónde viene. No, eso no es lo que nos interesa. Realmente lo que nos interesa es que, tenemos este problema con la salud, tenemos que los médicos se nos están yendo, tenemos que me digas por favor qué es lo que vas a hacer con la Universidad de Puerto Rico, porque eso es algo que no podemos perder, porque ahí sí es donde está nuestro futuro y están tirándola por un barranco. Pues en esas cosas tenemos que ser exigentes y hay que hacer las preguntas y hay que hacer las llamadas para que esas preguntas sean contestadas. Entonces, información que sea superficial de los candidatos, sencillamente hay que decir, no, eso no lo quiero, a eso no le hago caso. Pero yo tengo que hacerle caso a algo y es a la pausa, porque nuestro director técnico me está haciendo seña de que ha llegado la hora de pausar. Regresamos de inmediato. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Carla, como siempre, se nos ha ido la hora volando. Sí, ¿verdad? Ahora de momento vi el reloj. Ahora viste el reloj y te diste cuenta que estamos ahí en lo último de los muñequitos. Pero bueno, he estado conversando en esta hora con la directora del Centro de Periodismo Investigativo, Carla Minet, y hemos estado hablando sobre las noticias falsas y nos ha dado información importantísima sobre cómo detectarlas. Es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas y votantes de darnos cuenta de dónde está la mentira, de dónde está la manipulación, porque no es una bobería. Y si nos tiran por otro lado, que es el incorrecto, pues vamos a estar tomando decisiones incorrectas, que después quienes las vamos a padecer somos nosotros. Venimos décadas padeciendo de decisiones incorrectas que hemos tomado en el momento de elegir los candidatos. Y sinceramente, pues nosotros necesitamos personas que estén realmente comprometidas con el país, comprometidas con sacarnos del hoyo tan terrible en el que estamos. Y nosotros ahora mismo, gente, estamos en una temporada de huracanes que apenas la temporada alta, el pico de la temporada está empezando. O sea que todavía no sabemos lo que nos espera, y ahí pues con más razón tenemos que ser exigentes y no podemos no nos podemos seguir prestando para la bobería, y mucho menos para la chabacanería, y mucho menos para el dime y te diré
entre políticos. Eso ya, sinceramente, hay que sacarlo de la carretera, no lo podemos permitir. Hay que llevar la forma, yo creo que de salir del fake news, además de corroborar, además de todos estos magníficos consejos que nos ha dado Carla en la mañana de hoy, es ser bien sólidos, es decir, no, esto no. Porque es que la realidad es que son muy hábiles, la realidad es que estamos frente a cosas que son bien fáciles de creer. Uh-huh. Y por eso es que, de hecho, el primer consejo que ella dio cuando empezó este programa fue desconfiar. Desconfiar de todo, casi de todo lo que usted recibe. Usar un filtro para escoger, para, digamos, como decimos en estos días, curar. Uh-huh. O tener, digamos, una lista de favoritos de gente de que usted realmente pone su confianza. Y también denunciar. Si usted ve que una información es falsa, es incorrecta, denúncielo. Las redes sociales todas tienen un mecanismo para denunciar información falsa. Y es bien fácil. Con 3 clics usted hace la denuncia y reporta a la persona que puso ese contenido. Y aunque no lo pase para adelante, que fue otro consejo no siempre, exacto, no le dé share, no lo comente, no le dé like. Y entonces pues haga la diligencia de eliminar eso de su menú informativo. Si es que ese contenido falso viene de alguna persona que usted conoce o de alguna página de redes sociales que usted sigue, pues unfollow, deje de seguirlo, porque entonces si no ejercen un criterio de rigor de que lo que publican sea correcto, pues usted no le dé su confianza, no lo tenga en su menú informativo. Seguro, y lo reporta como chatarra, o sea, cuando dice junk, a eso se refiere. Así que esos son algunos de los consejos que estamos dando en nuestras redes sociales. Pueden ver la campaña. Es una campaña también de recaudación de fondos, así es que todas las personas que quieran apoyarla lo pueden hacer. Hoy es el cierre de esa campaña. Y pues vamos a seguir de aquí a noviembre. Pueden al entrar a nuestra página web del Centro de Periodismo, que es www.periodismoinvestigativo.com. Van a ver enseguida la información para apoyar nuestra campaña y tienen múltiples mecanismos para hacerlo. Puede ser por ATH móvil, PayPal, tarjeta de crédito, cheque, en fin, puede hacerlo de distintos modos. Y usted no puede contribuir, pues entonces comparta nuestros contenidos, sea parte, ¿verdad?, de una comunidad de gente que está haciendo un esfuerzo extraordinario por mantener al pueblo de Puerto Rico informado en este contexto electoral, especialmente en que sabemos que se nos va la vida, como en todos los procesos electorales, porque son decisiones con las que después tenemos que vivir por mucho tiempo. Definitivo. Y que en este momento histórico, más que nunca, es fundamental que abramos nuestra mente y que acabemos con el miedo, porque mucha parte del problema que nosotros tenemos aquí, particularmente en Puerto Rico, es cómo se nos mete miedo con tantas cosas. Uh-huh. Y venimos por décadas tan asustados de que si hago esto en particular, pues me va a salir mal. Si hago esto por allá, pues entonces debo tener miedo, porque no, es que ya nosotros hemos sufrido bastante y hemos pasado, sobre todo después del huracán María. Usted recuerde que en el huracán María no había nadie para hacernos sobrevivir aquí. Nadie. Eso, los que pasaron eso en grande lo saben. ¿Y cómo salimos de ese hoyo? Trabajando entre nosotros mismos, siendo realmente apoyándonos los unos a los otros. De ahí salimos de esa experiencia tan terrible. Pues esa experiencia nos dejó lecciones importantes. Uh-huh. Y esas lecciones nos tienen que acompañar. Para seguir adelante y mirar que somos capaces de muchas cosas si somos inteligentes, si somos recios, ¿no? Pues bastante recios que hemos sido en los años en los siglos que tenemos de existencia en esta isla. Pero en este momento, con el asunto de las redes sociales, pues tenemos que ser más agresivos, esa es la realidad. Sí, tenemos que tener más mecanismos y más voluntad de participar en los procesos, ¿verdad? En los procesos públicos, en los procesos políticos. Yo creo que esa fue una gran lección de los pasados años.
exigir, como decías, a los medios, no solamente al gobierno, a las empresas privadas, a los medios, el servicio que nos merecemos, ¿verdad? Así es que estoy de acuerdo contigo con que ese recordatorio de cómo salimos de María debe ser una buena lección y que nos debe dar mucha fuerza, ¿verdad? Para cada vez hacernos valer más. Tú sabes una cosa, yo creo que cuando nosotros vamos al supermercado, las etiquetas son también una buena escuela. Si nosotros prestamos atención a las etiquetas, tú ves que al frente te dice unas maravillas de ese producto. Y cuando tú lo volteas por detrás y empiezas a leer, la mayor parte de lo que te dijo por el frente es mentira. Y entonces, si usted empieza a hacer ese ejercicio de ir al supermercado y empezar a leer, pero y se da cuenta de cómo fue esa inteligencia de hacer un diseño en el cual, exactamente, cómo fue esa campaña de mercadeo para que usted mire qué cosas, qué colores, qué tamaños, y cómo cuando lo miras por detrás las letras son bien pequeñitas, pero es donde está realmente la verdad. Eso el es parte. azúcar, la sal. Exacto. Los preservativos, ni hablar de los preservativos, cuando al frente te dice que es tan orgánico y que es tan natural y que es tan esto y lo otro. Así es como está se buenísimo nos engaña. Este ejemplo que has dado, buenísimo. Tremendo para resumir la intención del tema de cómo desmontar las noticias falsas. Exacto, así que llévatelo contigo. Me lo llevo. Llévatelo definitivo. contigo, que ya añade lo que te doy permiso. Sí. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, Carla. Estoy más que agradecida de que hayas estado aquí de regreso conmigo para conversar, y sabes que siempre estoy a tus órdenes para conversar estas cosas que son realmente tan importantes. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y seguimos para adelante y que todo lo bueno les persiga. Muchas gracias a nuestro director técnico Argenis Carbonell. Buen día.